Regresamos de nuevo aquí en Repaso a Burgos y ya os lo anunciaba al inicio del programa, se sienta ya conmigo, voy a decir bien tu nombre, que antes lo he dicho sin la diéresis, Pablo Oyagüez, ¿vale? Y mira que me he trabado y he dicho Oyagüez sin querer mal, digo, no, está mal dicho, es ya Oyagüez. Oyagüez es el presidente de la Junta de Personal del área de salud de Burgos, ¿verdad? Si no me equivoco, con lo que me cuestan a mí los cargos. Bueno, no sé si hace falta que introduzca mucho el tema, porque creo que lo conocemos de sobra todos los burgaleses. Es una situación que se está viviendo, que empezó de alguna manera en el Centro de Salud de los Cubos, o explotó. Más que empezar, porque empezar lleva ya empezada. Esto ya es la gota que ha colmado el vaso. Esto es, los Cubos ya colmó la gota con esa decisión de 3 facultativas, de decir, mira, ya no aguantamos más, nos marchamos, sabemos que esto genera unos problemas, pero también tenemos que mirarnos un poquito a nosotras y decir que esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de servicio estamos dando? Cuando miramos a los ojos a un paciente y le tenemos que decir, bueno, venga, pero circule. Cuando no te dan tiempo ni para mirarle a los ojos al paciente. Esto estalló y bueno, pues ha generado una serie de movilizaciones de las que vamos a hablar, pero primero vamos a conocer realmente cómo llegamos a esa gota que colma el vaso, es decir, qué es lo que ocurre para que pase esto. Bien. A ver, el contexto es, llevamos casi 8 años largos, porque los recortes de la crisis en sanidad empiezan en 2010, la crisis sabéis que está ya en 2008, desde entonces está habiendo recortes, y eso está afectando a todos los servicios públicos, en concreto afecta a sanidad, y dentro de sanidad, además afecta a todos los dispositivos. Y centrándonos en la atención primaria, los recortes hacen que las decisiones presupuestarias se aceleren en una tendencia que ya venía de antes, que era ir potenciando dispositivos hospitalarios y dispositivos de urgencias en detrimento de la atención primaria. La atención primaria debería, según las indicaciones de recomendaciones de organizaciones internacionales y de organizaciones científicas, debería estar en sistemas como el nuestro en torno a un 25% del presupuesto de sanidad, descontando lo que son gastos de farmacia. Y lo que estamos viviendo son que estamos más en el 14-15% que en ese 25%. Y eso además en un escenario de recortes. Entonces, ¿eso qué es a lo que lleva? Pues lleva a que las posibilidades de atención a los pacientes pues están cada vez más tensionadas y están cada vez basándose en una sobrecarga a los profesionales que además trabajan con medios precarios porque se invierte poco, se construyen menos centros de salud. Tenemos todavía aquí colgando el García Lorca en la ciudad de Burgos, pero pasa también en toda la zona rural, y hay escasez de recursos. Los médicos del rural tienen que trabajar con sus propios coches en muchas ocasiones, con unos kilometrajes que no se han actualizado en los últimos 8 años, es decir, con una situación de trabajo pues bastante precario, con el sistema informático que a veces no lo tienes, que muchas veces se cuelga. Esa es la situación en la que estamos. En ese escenario, además, deciden en nuestro país, el conjunto de las autonomías y el ministerio que entonces estaba, deciden recortar en lo que puedan, y deciden que en lo que pueden recortar es en la formación de especialistas. Y entonces la oferta de plazas MIR, que tendría que estar más o menos, no te digo que cada año, pero más o menos cada 5 años, cada 4 años, actualizándose a las previsiones de especialistas que vamos necesitando porque se va jubilando personal, pues no se hace. No solo no se hace, sino que reducen el número de especialistas. Para que te hagas una idea, aquí en atención primaria había del orden de 10 especialistas formándose en la provincia, de 10 plazas MIR, y se redujo a 5. Entonces, esas reducciones... 5 cada 5 años. Cada año sale. Cada año. A 4 o 5 cada año. Esas reducciones en la formación, cuando además había un escenario conocido de envejecimiento de las plantillas, pues lleva a una situación que ahora mismo, en un estudio de los colegios de médicos de Castilla y León recién publicado, vienen a decir que para la medicina de familia la ratio que estamos teniendo en este momento de reposición es que por cada 2 especialistas de medicina de familia que se jubilan en los próximos 5 años, solo vamos a reponer la mitad, vamos a reponer 1. Esa es la ratio en la que estamos, pero es que además en los próximos años el escenario es que hay muchísimos especialistas que tienen el mismo rango de edad y se van a jubilar muchos en muy poco tiempo. Entonces ese escenario no se ha previsto. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Que cada vez están formándose menos médicos, se están jubilando más médicos, y a los médicos que están terminando no se ha sido capaz de ofrecerles unas condiciones laborales
dignas o competitivas para que decidan quedarse aquí, o incluso para que otros de otras zonas, que se han formado en otras zonas, decidan venir a trabajar aquí. ¿Por qué? Porque en una zona tan extensa como esta se ha decidido ir poniendo cada vez más carga de trabajo a los médicos, y además se ha abusado de una figura que hay un consenso ya, excepto para la Junta, para todos los demás actores, tanto colegios de médicos como sociedades científicas como sindicatos, que la figura del profesional de área, que no solo son médicos, sino que también hay en todas las categorías, ha sido una figura que no ha sido beneficiosa para el sistema, porque lo que ha hecho ha sido maltratar a unos profesionales que en un momento dado lo que están decidiendo es irse a otros sitios, porque además se está abusando de ella. Si quieres luego hablamos un poco de esa figura, en qué consiste. Con todo lo que me cuentas, lo que me extraña no es que se hayan marchado 3 personas, sino que no se hayan ido más en distintos momentos, ¿no? Entonces, o que se haya llegado igual, o que se haya llegado a muy lejos, se haya llevado esto muy lejos, ¿no? Había que haber la paciencia, había que haberla agotado antes. La profesión sanitaria, no solo los médicos, todo el personal que trabajamos en sanidad, digamos que son profesiones vocacionales, y no estamos habituados a protestar y a reivindicar, sino que al revés, por responsabilidad hacia los pacientes, acabas cargando sobre los hombros cosas que en otras profesiones a lo mejor no se habría tolerado. Y que cuando miras todo lo que has ido aguantando, porque además te lo han ido poniendo poquito a poco, pues te das cuenta. Pero todo esto pasa no solo en los rurales y en los médicos de área, que te decía, que lo que tienen es una función de cobertura, de un poco parcheando donde va habiendo necesidades y para cubrir guardias y para cubrir sustituciones, sino que ocurre en todas las funciones que van teniendo los profesionales. Entonces, en los médicos rurales, ¿qué les ocurre? Que ellos hacen guardias, que además tienen que atender a un montón de consultorios, una población muy dispersa, que tienen que hacer muchos kilómetros con el coche. Esa es la sobrecarga que tienen ellos. La sobrecarga de los de área, lo que te digo, que les tienen como zarandillos y quizás sean los que peor tratados están. La sobrecarga de los urbanos, que es lo que parece que ha desencadenado todo esto, su sobrecarga es del número de pacientes que tienen que atender en cada jornada de trabajo en su agenda, porque no tienen tiempo suficiente material para poder atender en condiciones al paciente. Y además, en su situación, lo que va ocurriendo es que, como van faltando médicos, tienen que hacer lo que llamamos acumulaciones, que es que cuando en el centro de salud un profesional no está, porque está enfermo, porque tiene vacaciones, porque tiene un día libre, porque ha ido a formarse a un curso o lo que sea, pues sus compañeros tienen que repartirse la agenda del que falta o de los que faltan. Y eso, que inicialmente parece más o menos anecdótico, cada vez va siendo más, porque se decide además intentar no contratar a gente, con lo cual las bolsas de trabajo se van vaciando, porque los profesionales, si ven que aquí no se les llama para sustituciones y ni vacaciones ni bajas se estaban cubriendo, pues se van yendo a otros lados. Entonces cada categoría o cada puesto de trabajo tiene sus miserias, sus sobrecargas, sus sobreesfuerzos, y en ese escenario llegamos a noviembre de 2018 y la gerencia de aquí de Burgos decide que para mantener la cobertura de los puntos de atención de urgencias en atención primaria va a hacer que, además de la sobrecarga que llevan y de las acumulaciones que llevan los urbanos, que hasta ese momento no estaban haciendo guardias, pues les hace que de forma obligada tengan que prolongar sus jornadas con esas acumulaciones que han tenido, haciendo guardias en los puntos de urgencia. Guardias solapadas, además, por algún horario que hemos visto. O sea, justo, o sea, lo que les sí, dicen, pero justo inmediato. Claro, o sea, la gerencia dice, no, hombre, el día que tengas guardia, en vez de ponerte agenda hasta las 3, te la dejo hasta la 1. Pero claro, si llevas un acúmulo, si hasta la 1 llevas un acúmulo de pacientes porque no tienes tiempo material para verlos y quieres verlos bien, pues ese retraso al final hace que te tengas que ir sin comer a entrar a atender durante otra jornada de tarde a los pacientes. No quiero mirar mucho hacia atrás, porque lo importante es dónde estamos ahora, no si se ha aguantado mucho o no se ha aguantado mucho, pero siempre en este programa he dicho en más de una ocasión, hablando, es evidente, yo no sé si alguien habrá entrado a su hora alguna vez en un ambulatorio en los últimos 10 años, quizá el primero de la consulta, pero luego ya sabemos que ocurre esto. Los pacientes, yo siempre he invitado a mis espectadores a escribir las hojas de reclamaciones que existan. Claro. ¿Esto hubiera ayudado a los médicos? Es decir, que un abultado número de personas hubieran dicho, es que en este centro de salud no hay manera de que te dan a las 10 y te atienden a las 11. Es decir, ese papel que muchas veces nos da cosita, ay, ¿cómo voy a escribir una hoja? Eso habría ayudado, porque la administración se ve obligada a responder, y puede que haya en alguna ocasión que sea porque el profesional no está haciendo su trabajo de forma diligente, pero en la mayoría de las ocasiones no es por eso, es porque por dedicar tiempo al paciente
si le dan en la agenda 4 minutos para verlo, pues claro, si necesitas al menos 15, pues ya acumulas 11 minutos de retraso, y con el siguiente otro tanto, y con el siguiente otro tanto. Claro, cuando llevas ya 2 horas de consulta, resulta que llevas ya 1 hora de retraso. Claro. Ese es el Claro, ese no, digo porque, hombre, si voy a un médico y me atiende mal y pongo una queja y el mismo médico tiene 6 quejas, hombre, algo pasa con ese médico. Pero si llega la misma queja en 6 centros de salud distintos, algo está pasando, algo que no tiene que ver con los centros de salud, sino esta situación de sobrecarga que has dicho, y además de sobrecarga, yo creo que de descontrol, ¿no? Porque se está haciendo mal en todos los... Claro, el problema es que llevamos años en los que no hay un plan. Si lo hay, no nos lo cuentan, porque yo no llego todavía a 3 años en actividad sindical, pero me consta que al menos en los últimos 8 años se le está pidiendo a las gerencias respectivas y a la consejería que planifiquen este relevo generacional y que digan cómo van a organizar la asistencia, cómo van a mantener tantos consultorios abiertos, cómo van a mantener la asistencia en las zonas rurales, cómo van a mantener la asistencia en las zonas urbanas y cómo van a hacer todo eso, con qué previsiones de relevo de plantilla, etcétera, ¿no? Entonces todo eso no lo hay. La pregunta está mal hecha. O sea, quizá la pregunta sería, ¿quieren ustedes mantener las asistencias, la atención primaria? Porque a lo mejor estáis preguntando equivocadamente. Claro, podría ser, pero lo que percibimos es que a esa pregunta no hay respuesta, y lo que va viendo sistemáticamente es a ir parcheando. Y claro, ¿cómo vas parcheando? Pues cada vez con profesionales más sobrecargados, más en precario, y entonces tú mismo vas alimentando el monstruo que hace que cada vez menos profesionales quieran estar aquí. Si encima el grifo de llegada de profesionales, que es el sistema MIR, lo cortas también y lo restringes, pues entonces entramos ya en un escenario de tormenta perfecta que lleva a esta situación. Yo creo que esta situación, lo que se ha generado en algo que también hemos contado aquí muchas veces, como vimos en la plataforma, es que tanto médicos como pacientes tienen que navegar en la misma dirección. Es decir, si hay que utilizar la palabra enemigo, que siempre es muy molesta en estos casos, pero si hay que utilizarla, el enemigo no es el médico, y creo que siempre ha sido el médico, ¿no? Es que este médico siempre va tarde, es que... Y a veces era muy difícil, porque el médico de alguna manera, no sé si correcto o incorrectamente, servía para parar un poco los golpes a la administración. Sí. Ahora esto lo que ha hecho ha sido cambiar eso, y ahora habrá mucha gente muy molesta, porque y nos consta de gente que intenta ir a los cubos y les dan para dentro de 15 días o cosas así, que ya no se acuerdan de la madre del médico, sino empiezan a pensar en el gerente, empiezan a pensar... Yo creo que por lo menos hemos conseguido hacer... Y fíjate que en toda esta crisis ha habido intentos como de distraer la atención, en lugar de resolver el problema, que es lo que tenían que hacer. Porque si hacemos un poco de revisión cronológica, en noviembre ya dicen que a los profesionales que les van a meter las guardias. Los profesionales de los urbanos, de los centros urbanos, dicen que con lo cargados que están no les parece que eso sea viable y que eso solo va a generar más problemas. A pesar de ello, que esto se intenta vehicular a través del Colegio de Médicos, no se llega a ningún tipo de acuerdo. La gerencia dice que no tiene capacidad para tomar decisiones, pero que sí que tiene para tomar una, que es que en enero, de forma obligada, les pone ya ese calendario de guardias. Estas profesionales, a principios de enero, en torno al día 2, manifiestan por escrito que ellas no son capaces de soportar esa sobrecarga, que no les parece digno, y que si esa medida se va a imponer, pues que ellas renuncian a su puesto de trabajo a partir del día 11. La gerencia no se pone en contacto con ellas hasta el mismo día 10. Es decir, que la voluntad de negociación es ninguna. Sin embargo, sale el delegado territorial diciendo que esto es un chantaje de estas profesionales. No, el chantaje es al revés. La propia gerencia está diciendo que esto es lo que hay, os lo voy a imponer porque no habéis querido hacerlo por las buenas, y o lo tomas o lo dejas. Y hay 3 profesionales que de forma muy valiente y muy digna dicen, pues mire, en estas condiciones lo dejo. Y salta el consejero diciendo ya en plena crisis que lo que hay aquí es un intento de adornar un deseo de movilidad, lo adornan como fatiga. Y estas 3 compañeras, que sus pacientes las conocen, pues claro, es que encima se las está tratando mal, pero es que encima al resto de compañeros, al resto de profesionales, cuando ven que la respuesta de la administración es esta, pues lo que hace es ponerles en contra. Es decir, que intentan además, por un lado, poner en contra a los pacientes de los médicos, porque llegan a decir que es que si los profesionales no hacen esas guardias, va a cerrarse el centro de urgencias, punto de urgencias de Gamonal. Es lo que te comentaba, que al final habéis venido también para parar estos golpes, que es como, joder, no os quitéis, entonces, seguid ahí. Es poco menos que decir, es que como estos no quieren trabajar,
vamos a quitarles las urgencias. No, oiga, usted tiene unos recursos humanos y usted es quien los distribuye, y usted es quien tiene que garantizar que haya los suficientes, y si no los hay, lo que no puede hacer es quemar a los profesionales, tendrá que explicar a la población cómo organiza esos recursos para dar la asistencia, y si decide usted que para dar esa asistencia con los recursos que tiene, porque con 7 no puede hacer el trabajo de 10, tiene que limitar de alguna forma horarios de asistencia en algún sitio, pues es su responsabilidad, no la de los médicos ni la del resto de sanitarios, ¿no? Pero intentaron eso, lo mismo que han intentado dividir entre distintas categorías, a ver si los de área se enfadaban con los de los urbanos, o los rurales con los de los urbanos, o las enfermeras con los médicos, o los médicos con las enfermeras, y esta vez no les ha salido. No, por eso digo que yo veo en positivo eso, que se ha creado la piña y, claro, y esperemos que no se suelte. A ver, cada uno tiene en su puesto de trabajo su peculiaridad, y cada ciudadano y cada paciente en su situación particular tiene su peculiaridad y su problema o su problemática concreta. Pero sí que hay en este momento una unidad en cuanto a objetivos. Hay que defender la sanidad pública, hay que defender la atención primaria, y hay que defender un modelo de atención primaria que no es la urgencia, que no es que cada día te vea uno, sino que tengas una continuidad con un profesional que te conoce, que conoce cómo estás, conoce tus enfermedades, conoce tu situación personal, social, familiar, y de forma muy eficiente y con muy poco gasto es capaz de, cuando te está pasando algo, detectar exactamente qué te pasa, la gravedad que tiene eso, y si hay que hacer mucho cambio o poco cambio sobre los tratamientos que ya tengas, o si hay que hacerte muchas pruebas o pocas pruebas. Pero si tú te va a ver cada vez uno, el que te ve no te conoce, tiene que dedicarte mucho tiempo para entender bien lo que te pasa, y muchas veces volverte a repetir estudios que el que ya te conocía, claro, no necesita. Tú toda la retaila que tienes que contar, claro, los 10 minutos o lo que se pide ahora, claro, los 10 minutos, 9 son para explicar mi vida, y claro, no queda margen. Tenéis además movilizaciones y distintas actividades, sí. Tenemos una imagen con todo lo que habéis más o menos planteado. Yo ayer hice una lectura aquí en el programa muy rápida, pero las vamos a ver, esas movilizaciones, y lo que habéis decidido en asamblea, que de entrada va a haber movilización todos los miércoles, ¿no? Sí, en asamblea se decidió que se apoyaban movilizaciones que ya estaban en marcha, que se habían puesto en parte espontáneamente por parte de los propios profesionales, y otras que se estaban haciendo por asociaciones de vecinos, por pacientes, por plataformas. Lo que se decidió en esa reunión que tuvimos el día 16 era, por un lado, que se apoyaba la concentración que se había convocado por parte de los pacientes y vecinos de Los Cubos, de ir a consejería, al encuentro que iba a tener el consejero con los coordinadores y responsables de centros de salud, pues que se iba a hacer una concentración ahí, y eso se apoyaba. Y después, como cosas ya mantenidas, concentraciones para no marear a la población y a los compañeros, que estaba viendo muchas, se decidió un poco entre todos que se mantuviera unas concentraciones semanales, que son en principio los miércoles a las 12:30. En la gerencia, ¿no? En todos los centros de salud, en todos los centros, dispositivos, servicios de atención primaria de toda la provincia de Burgos. Toda provincia. De toda la provincia de Burgos. Otra cosa es que si en un centro rural a las 12:30 justo están yendo a consultorios, pues decidirán en ese centro si ellos el paro lo hacen un poco antes o un poco después, o cada uno en el centro donde esté en ese momento, ¿no? ¿Esos paros se van a prorrogar hasta que se consigan esos 7 puntos que se planteaban? ¿O? La idea con todas estas medidas es que se mantienen mientras la asamblea, que es el conjunto de profesionales que pues no cambiemos de criterio o tomamos una decisión. Sí, porque hay algunas que ya has explicado tú aquí de necesidades, claro. Pero hay otra, por ejemplo, que la veo muy difícil, que es la dimisión del consejero. Claro, esos son los objetivos, que ¿no? digo, eso ya casi esperemos a mayo a ver qué pasa, ¿no? Claro, pero el problema es que si esperamos a mayo y no se obtiene ninguna respuesta más o menos rápida y continuada en el tiempo, lo que estamos hablando es que de aquí a un año todavía no se ha tomado ninguna medida. ¿Y nos da miedo que con esta cercanía electoral vengan las sonrisas, las promesas vacías, y que cuando esto se temple, hombre, es que ahora como está el gobierno prácticamente en funciones, luego ya en la siguiente legislatura, os tranquilicéis todos y volvamos otra vez? Eso preocupa, pero es que llevamos con un gobierno zombie desde hace más de un año. Desde que en el partido que está en el gobierno, en el Partido Popular, cambian sus liderazgos dentro del partido en Castilla y León, llevamos en una situación, en el concreto en sanidad, que es lo que nosotros conocemos mejor, de parálisis, en la que prácticamente no se toman decisiones, en la que ahora a nivel regional se está haciendo un consejo de salud que quiere hablar de la atención primaria y estudiarla, pero lo se hace a instancias de las Cortes, no a instancias y por iniciativa del gobierno.
ese es el problema que tenemos. Entonces, es verdad que en estos 4 meses que quedan hasta las elecciones, la capacidad o la voluntad de tomar decisiones pues puede que esté muy limitada, pero es que llevamos un año ya, más de un año, con esa misma parálisis. Entonces, no se puede esperar. Los compañeros están exhaustos, están agotados. Y la dinámica en la que nos hemos metido cada vez es peor, porque es que no solo no se atrae a más profesionales, que se podría si trataras bien a la gente, pero la percepción que se está teniendo de qué pasa en Burgos por parte de compañeros, por parte de ciudadanos, por parte de espectadores, es que en Burgos estamos maltratando a los médicos y los médicos no quieren quedarse aquí. El escenario que tenemos para el año que viene es de en torno a 25 al menos profesionales que se van a jubilar, si es que no anticipa la jubilación alguno más, y la reposición es de 5. Y al año siguiente parecido. Y el consejo que podemos dar es que, no sé, que la gente tome frenadoles, se abrigue, no sé por qué. No, esos consejos también, ¿no? Pero ese contexto lo que dice es, ¿habrá que hacer un sobreesfuerzo a lo que ya todavía estás haciendo para mantener la asistencia que merece la población? Sí. ¿Los profesionales lo harían? Seguramente sí. Lo han demostrado. Claro. Es decir, aquí ya no es una especulación. ¿Y ese sobreesfuerzo lo harán? Pues yo estoy seguro de que sí. Pero ese sobreesfuerzo para hacerlo tiene que ser negociado, tiene que ser consensuado, tiene que ser voluntario, tiene que ser compensado y además tiene que tener un horizonte temporal. Es que te iba a decir, has hablado antes de los objetivos, es que si no hay una luz al final del túnel es un sobreesfuerzo sin edie, sin finito. Claro, y, bueno, claro. Entonces, Pablo, se nos acaba el tiempo, acaba. Sí, no, que decías, las dimisiones, si esta gente quisiera hacerlo, perfecto, pero el problema es que están demostrando, y los compañeros lo están pidiendo, que no tienen una voluntad real de solucionar este problema. Y entonces, si estas personas no tienen la voluntad o no tienen la capacidad o las dos cosas de solucionar el problema, pues que se vayan, que vengan equipos nuevos, y a esos equipos nuevos, por supuesto, tienen que venir con una voluntad y con una intención, porque para eso se van los anteriores, ¿no? De verdad, Pablo, gracias por este ratito, que es otro sobreesfuerzo más, sí. Pero yo creo que es importante para que ese cemento que de momento ha unido a pacientes y médicos no se resquebraje, que algunos ya hemos dicho que están ahí, esperando a ver cuándo. Si me permites un segundín, sí, por supuesto. Recordar que el sábado 26 de enero, a las 12 en Valladolid, hay una gran manifestación de todos los sanitarios, plataformas, pacientes, ciudadanos, vecinos, sindicatos, que estamos llamados a defender la sanidad pública de nuestra comunidad. Que desde aquí se están promoviendo el poder ir en autobús, se pueden comprar tickets en los sindicatos, en distintos sindicatos, y también en la librería Trazos. No sé si hay algún punto más, lo pueden consultar en las páginas web de las plataformas, y se pueden comprar todavía a día de hoy esos tickets para, por 8 euros, tener el viaje de ida y vuelta si no se quiere conducir o ir por medios propios. Bueno, pues dicho queda, que esa me la había comido yo, o sea, dicho queda esa manifestación del día 26 a las 12. A las 12 se sale. A las 12 se sale Hay distintos puntos de salida en función de dónde vengamos cada uno. Y luego están las concentraciones de los miércoles a las 2:30 en los diferentes centros de salud. Pablo, gracias. De verdad, pausa y seguimos aquí en Repaso Burgos.